¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, amigo Jera? Creo que no hay necesidad en ocultar mi nombre, ya que no me imagino cuántos debemos de compartir el mismo. Así que me llamo José, y hace algún tiempo andaba en malos pasos. Vivía en el norte del país. Era joven y bastante estúpido, para ser honesto. El lugar donde crecí, sin duda que era el claro ejemplo de lo que es la adulación a la narcocultura. Todos aspiraban a dedicarse a la mafia y a hacer grandes fortunas de ella. Recién un amigo mayor que yo acababa de unirse a esa vida. El compañero de juegos con el que nos juntábamos en la cuadra, ahora lo veíamos pasar en camionetas lujosas, armado y con radio como todo un bandido. Eso era algo bastante impactante para alguien como yo, y te hacía pensar que era una vida fácil, una gran vida. Pero detrás de las apariencias existe un infierno por el cual hay que pasar primero. Cuando cumplí los 17, me invitaron a trabajar como puntero junto a otros amigos. Nuestra labor consistía únicamente en informarle a los mandos del cártel los movimientos del ejército o de los contrarios. El único equipo que nos daban era un radio y un celular, es decir, que si los enemigos nos encontraban, no teníamos nada con que hacerles frente. Desde ahí supe lo que es arriesgar el pellejo y vivir al límite por unos cuantos pesos. Durante ese tiempo vi caer a varios compañeros a manos de los contras o de las autoridades. Los que logramos aguantar hasta el final fuimos incorporados al cártel. Ya no era más un halcón, ahora me había convertido en sicario. Me mandaron a un centro de adiestramiento ubicado en las montañas. En ese lugar nos enseñaban lo básico, como es el uso de armas y la supervivencia en zonas aisladas. Fueron meses muy duros de entrenamiento. En ocasiones podíamos ver a lo lejos a los helicópteros de la Marina rondando el área, y en ocasiones veíamos los plantíos de hierba arder a manos del ejército. Pero nada de eso me hizo tirar la toalla. Al contrario, la adrenalina que sentía era una sensación sin igual, y al poco tiempo me gané un lugar entre los escoltas de un jefe de plaza. La muerte se convirtió en el pan de cada día. Uno pierde el miedo y hasta el asco después de ver tanta sangre y barbarie. Luego de eso me mandaron a Cuba para hacerme santo, es decir, entrar al mundo de la santería. Tengo entendido que hacían esto con todos los gatilleros, con la finalidad de obtener protección de las almas y seres de oscuridad, para que así a su vez nosotros protegiéramos a los jefes de la muerte. Me hicieron beber la sangre de un cordero, además de cortarme las venas y ofrecer la mía en un altar donde habían todo tipo de objetos e imágenes referentes a algo maligno. Pero no podías negarte, ya que si decías que no querías hacerlo, simplemente te eliminaban y buscaban a alguien más. Regresando a México, participé en varios enfrentamientos y de verdad me sentía protegido contra las balas, pues nunca sufrí heridas graves, a pesar del gran riesgo al que era sometido todos los días. Empecé a ver cosas y escuchar voces en mi cabeza, murmullos que no se podía entender lo que decían. Cuando me bañaba, me cerraban las llaves del agua y podía escuchar a alguien caminar del otro lado de la cortina. Con jabón en la cara me veía forzado a abrir los ojos siempre que pasaba esto. Por las noches me picaban las costillas cuando me encontraba acostado y muchas veces al estar frente a un espejo miraba sombras pasar detrás de mí. Se volvió una tortura constante esa situación. De inmediato pensé en buscar ayuda en mi religión hasta antes de todo esto, pero en Cuba nos dijeron que una vez dentro de la santería jamás se nos ocurriera volver a pedirle ayuda a Dios, porque eso enfadaría a las entidades con las que se firmó el acuerdo y en lugar de protección traerían desgracia a nuestras vidas. Ingenuamente creí que si no le daba importancia al asunto desaparecería, pero evidentemente no fue así. Con el paso del tiempo estas cosas fueron más y más fuertes, hasta el punto en donde ya ni siquiera podía dormir bien. Me atormentaban en mis sueños y también fuera de estos. No sabía qué hacer.
Algunos compañeros que pasaban por lo mismo y cometieron el error de buscar ayuda y refugio en Dios, terminaban muriendo cruelmente. En una ocasión, mientras intentaba dormir, pude sentir unas manos horribles, huesudas y rústicas tocando mis pies. Quise rezar, pero de inmediato sentí un nudo en la garganta que no me dejó hacerlo, y como si alguien me estrangulara, por poco me ahogo. Recuerdo que en los enfrentamientos contra enemigos o autoridades siempre salíamos ilesos, todos aquellos que fuimos bañados en sangre en La Habana. Por mi parte, el dinero no me rendía. Si no me gastaba todo el mismo día en que lo recibía, al siguiente no tenía nada. Se quemaba sin importar dónde estuviese. Varias veces ya me andaba prendiendo por tener billetes en los bolsillos. No era tonto, al menos era lo suficientemente consciente para entender que mi alma fue entregada a seres demoníacos y nada podía hacer para salirme de ahí. Un amigo intentó escapar, pero a los pocos días lo hallaron quemado en un cerro. Entonces alguien me aconsejó encomendarme a la Santa Muerte, que solo ella podía intervenir para ambos lados, el bien y el mal. Que al pedirle a la niña blanca, esos seres que me atormentaban no se enfadarían más conmigo, así que lo hice. Busqué a un hombre que supuestamente trabajaba con la Santa Muerte, pero también lo hacía para el cartel, es decir, alguien como él no me iba a sacar de ese círculo maligno, sino que más bien me ayudaría a tranquilizar a esos seres infernales, sedientos de sangre y vitalidad. En algún momento se sinceró conmigo y me confesó que todos aquellos hombres que eran llevados a Cuba se convertían en una ofrenda para jerarcas del infierno y nuestras vidas ahora le pertenecían a Satanás. Me dio bastante miedo la información, saber que estaba condenado a sufrir por siempre en el infierno, que no pude evitar llorar y no dormir en varios días. Nada podía hacer, pues como máximo viviría hasta los 35 años según las palabras de ese hombre, a menos que estuviese dispuesto a ofrecer algo con mayor valor a mi alma, es decir, una especie de equivalencia de intercambio. Lo pensé una y otra vez. Lo más fácil sería ofrecer las vidas de aquellos caídos por mi fusil, pero al parecer no era tan sencillo. Tenía que darles a los demonios un alma pura y limpia para que aceptaran dejarme en paz. Entonces recayó sobre mí la culpa, porque alguien más debía pagar por mis errores. Si pudiera ofrecer a mis enemigos, todo habría sido más fácil. A fin de cuentas, andamos en lo mismo, y el cielo es un lugar imposible para todos nosotros. No me atreví a hacerlo a pesar de que vivía con mucho miedo. Mi situación llegó al punto donde me atormentaban a todas horas. Despertaba con rasguños en el cuerpo. Me volví paranoico y creí estar volviéndome loco. Era insoportable continuar así. Entonces ese hombre me dijo que la única manera en que la Santa Muerte podía interceder por mí sería entregando pedazos de mi ser. Ya no me quedaba otra opción. Prefería eso a entregar por completo mi alma para que hicieran con ella lo que quisieran. Así que, siguiendo las instrucciones de aquel sujeto, entregué mi ojo izquierdo en un ritual. No fue necesario que yo me lo sacara o algo por el estilo, pues los demonios se encargarían de hacerlo en mi lugar. Pasaron algunos días y por fin la paz volvió a mi vida. Aquellos seres que me atormentaban se habían marchado. Por un momento creí que eso de darles mi ser en pedazos no era algo en forma literal, que solo irían tomando mi vida en partes o algo así, pero no. Poco después comencé a perder la visión del ojo izquierdo. Se empezó a secar como si fuese una pasa, hasta que lo perdí por completo. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi ser, mi alma sería consumida por los demonios poco a poco en una especie de nuevo trato. Pasaron los meses y el hombre que me estaba ayudando me buscó. Dijo que mis atormentadores querían otro pedazo igual de nueva cuenta. Yo me negué pensando que no pasaría nada, pero de inmediato regresaron para continuar con la tortura. No me quedó de otra. Tuve que ofrecer uno de mis brazos ahora para poder librarme de ellos.
y así continúo hasta la fecha. Han sido años de irlo perdiendo todo. Mi brazo lo perdí en un enfrentamiento con el ejército. Una de mis piernas me fue arrebatada en una persecución y solo así el cartel me dejó retirarme, pues ya no era alguien útil para ellos. No sé qué más hacer. Si llegué hasta este grado fue para poder alargar mi vida un poco más, pues me aterra la idea de llegar al infierno y tener que rendir cuentas en ese lugar. Hace aproximadamente 2 años les di una de mis orejas y la forma en que la perdí fue horrible, tanto que a veces me pregunto si de verdad ha valido la pena todo lo que he hecho para aferrarme a no morir. Tal vez se pregunten qué fue lo que pasó con mi familia, pues bueno, desde que elegí el camino de la delincuencia no los he vuelto a ver, y creo que eso es lo mejor. Si me vieran en mi estado actual, seguramente no sentirían más que pena y decepción por mí. Un hijo que quiso una vida fácil y a cambio no puede caminar sin la ayuda de un bastón, no puede oír ni ver bien y solo le queda un brazo para ayudarse a sí mismo. En unas cuantas semanas pienso entregar lo único que me queda, mi corazón, y al hacerlo espero que por fin se termine esta tortura. Que pase lo que tenga que pasar, pero que ya se acabe, por favor. A veces recuerdo cuando era niño, y si pudiera volver en el tiempo, me hubiese encantado tomar otro camino, uno con menos problemas y consecuencias, haber seguido en la escuela para después encontrar un buen trabajo, hacer una familia y vivir honradamente, pero supongo que ya nada de eso es posible. Y no me queda más que resignarme al propio infierno que yo mismo creé. Actualmente tengo 34 años. Creo que al final no hizo ninguna diferencia lo que hice y lo que estuve dispuesto a dar para, según, alargar mi vida un poco más. Pero bueno, así son las cosas. Les agradezco que me hayan escuchado. Créanme cuando les digo que me hacía falta desahogarme de alguna manera. Hasta luego y cuídense todos.